Profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos, que ya están conectados. Vamos a dar minutos de conectividad y ya damos inicio.
Bueno, equipo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 30 de octubre de 2020, siendo dando los minutos correspondientes. Vamos a iniciar la sesión correspondiente a fisiología del ejercicio. Entonces, damos un saludo a los estudiantes que están de manera sincrónica, aquí a María Fernanda, a Cristian, Vanessa, Brian, Luis, Laura y Juan David. Y los estudiantes que nos observen de manera sincrónica, pues también que estén bien y que pues por favor estén atentos a las sesiones que se están realizando. Entonces, vamos a continuar con el tema correspondiente de la semana, el cual hemos venido trabajando desde el lunes pasado, que habla sobre las adaptaciones fisiológicas del ejercicio. Entonces, un saludo a los estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buena tarde, profe. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Sé qué tal? Ah, muy bien, David. Bien, Ok, Juan David, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. ¿Sé qué tal? ¿Cómo va? Le terminó de ir esta semana? En nombre de Dios, muy bien. Afortunadamente, llevando adelante todas las tareas y todos los compromisos, pues, que nos corresponden por todos los frentes y, y muy dispuesto aquí, pues, para ir ya llevando a cabo las sesiones, recordando que ya estamos en recta final, ¿no? Estamos Profe, ya en recta final de este semestre académico. Espero que hagan sus mejores esfuerzos con el fin de que les vaya muy bien, ¿no? profe, Sí, señor. Señor, qué pena. Es que la otra semana ya tenemos, pues gracias a mi Dios, ya tenemos prácticas y los viernes nosotros tenemos práctica de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No mentiras, de 11 a 1 de la tarde. Y pues nosotros empezamos con usted clase a la 1. Nos toca estar a nosotros en la universidad, no sé cómo va a ser ese tema. Qué pena. exactamente acaban a la una. Sí, pues la clase termina a la 1. Pues de hecho ahorita que estábamos en esa clase, terminamos, nosotros que terminamos la clase y usted que se acaban los 10 minutos que nos dan para entrar. Pues Exacto. Sí, no sé. efectivamente, voy a consultarlo con el director, aunque pues en primera medida, ahí lo que dispondríamos es, bueno, sí, ahí tocaría mirar la disponibilidad de conectividad con el fin Pues de que se lo, ahí sería que habilitaran la sala de sistemas y nos dejaran conectar allá en la universidad, porque pues la sí, práctica es ahí mismo en la universidad. No sé que pueda su merced por ahí dialogar con el director o lo que sea. sí, voy a exponerle el tema que particularmente con ustedes se terminan y, o por lo menos, no, pero igual tienen que aprovechar su práctica. ¿Qué práctica tienen que hacer ese viernes antes de la sesión? Baloncesto, profe. Y la van a hacer van a hacer allá en las instalaciones, sí. Mm, para el tema del desplazamiento, por ejemplo, que se logren conectar. Porque el hecho de que se conecten desde sus dispositivos implica que ustedes deban tener sus planes. Y eso pues también ya va a entrar a detrimento. Bueno, ya tocará mirar. Deben, es una consulta particular, Demen, le comentaré al director pues qué posibilidad hay, pero pues en este momento no me atrevo a decir nada porque pues sí entra en decisión con él, que se logra ajustarles, ¿vale? Hágale, profesor, era para dejarle ahí la inquietud, qué Sí, pena. señor. Me lo apuntamos aquí de una vez.
¿Van ustedes hasta la 1? ¿Es exacta? Sí, señor. Sí, listo. Entonces, cualquier novedad se las voy a informar ahí por el correo. Vale, profe. Claro que no es el caso de todos, ¿no? Somos conmigo uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, no, igual de alguna manera, pues lo primero que se debe hacer es preguntar al director. Ya a partir de allí yo les informo por el correo y se les notificará cualquier novedad. Son 4 estudiantes, ¿no? Son 4 estudiantes Cinco, cinco, del bro, total. cinco. 5, vale, listo. Entonces ahí ya buscamos la estrategia, ¿vale? Bueno, ¿alguien más preguntó ahí en el chat algo? Ah, ok. Sí, la idea es buscar el bien común sobre el particular, pero pues igual si aquí se le afecta a 5 estudiantes, pues vamos a ver Sí, profe, es qué que se ese logra adaptar. compañero solo piensa en él. Qué tristeza. Ok, bueno equipo. Ah, pero no vaya a llorar, Luis, tranquilo. Bueno, entonces entrando en tema, bueno, y aprovechando ya hablando de tema de horarios y demás, con el fin de que justamente no se cruce ni se nos vaya en detrimento nuestro horario, nuestra carga académica, por eso es que y aprovechando que viene el lunes festivo, por eso es que yo siempre venimos con el ritmo, con la línea de conectarme ese lunes y hacer la sesión, ¿no? Siempre dejando la opción abierta de los estudiantes que deseen conectarse, pues por respeto a su lunes festivo, pero, pero que sí la hago el lunes, porque el hecho de correrla, eso ya lo hemos debatido y lo hemos manejado y nos ha funcionado, porque de que si la llegamos a manejar, pues se nos puede estar refundiendo la sesión y es lo que menos queremos. Entonces, aprovechando este lunes festivo, se hace la clase normal, al horario normal, y pues los estudiantes que se deseen conectar, pues obviamente vamos a estar haciendo. Obviamente los que no, pues porque obviamente es un lunes festivo, pues se hace el compromiso de que la observen, de que la vean el lunes. ¿Listo? Sí, señor. Vale, profe. Bueno, ahora sí, seguimos aquí con nuestras adaptaciones. Estábamos haciendo, bueno, haciendo un repaso. Llegamos a las adaptaciones pulmonares, ¿cierto? Ya íbamos acá, ¿no? Adaptaciones pulmonares, recordando que estábamos ya socializando estas adaptaciones aeróbicas al ejercicio, habiendo debatido ya las adaptaciones metabólicas, en la cual haciendo un repaso, pues entre las metabólicas estábamos hablando sobre esa evolución de la máquina metabólica respecto a las mitocondrias, respecto a esa producción de ATP, enzimático, metabolismo de grasas, metabolismo de hidratos de carbono y el tipo y tamaño de la fibra muscular dentro de esas adaptaciones metabólicas dentro de nuestro organismo. También estábamos debatiendo, también estábamos ya haciendo la socialización sobre estas adaptaciones cardiovasculares, en donde hablábamos sobre el tamaño del corazón, hablábamos sobre ese aumento del volumen plasmático, igualmente el volumen sistólico y esa bradicardia también inducida por el ejercicio, también optimizando pues ese gasto cardíaco, hablábamos sobre ese intercambio de oxígeno que pues, se nos aumenta y se nos facilita, el aumento por el mayor flujo sanguíneo
y esa capilarización, hacíamos ese debate, esa capilarización que ocurre en sujetos entrenados, y pues la mejora de la presión arterial dentro de esas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, haciendo ese repaso rápido de la sesión anterior, entonces estábamos aquí ya con esas adaptaciones pulmonares. Entonces, dentro de las adaptaciones pulmonares tenemos en específica estas tres, que habla sobre adaptación sobre el ejercicio máximo, submáximo, y especificidad de la respuesta ventilatoria. Entonces, esas adaptaciones pulmonares, distribuyéndolas en ese ejercicio máximo, submáximo, entendemos que dentro del ejercicio submáximo va a haber reducción del efecto de la fatiga al ejercicio sobre la musculatura respiratoria, ¿sí? Y hay una mejor liberación de oxígeno en los músculos respiratorios para su uso por los músculos no respiratorios activos, es decir, hay una mejor control sobre aquellos músculos que están pues que están haciendo protagonismo en ese esfuerzo, ¿sí? Y recordando pues que esos ejercicios máximos pues son los que se encuentran entre 140 y 150 pulsaciones por minuto, ¿ok? Y dentro del ejercicio máximo encontramos que esa ventilación del ejercicio máximo aumenta mejorando el consumo de oxígeno, claro, pues obviamente esa mayor capacidad pulmonar va a colaborar pues con esa mejor absorción de oxígeno y en ese intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿no? Entonces, pues a medida que se va haciendo esos esfuerzos de manera controlada y progresiva, pues nuestro cuerpo va a adaptarse a ese ejercicio, a esa intensidad que se le está sometiendo. Entonces encontramos que a nivel pulmonar, pues lo que vamos a encontrar en gran medida es ese aumento, ¿no? Ese aumento del consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, y a medida que haya ese aumento del consumo de oxígeno, pues va a colaborar y va a amalgamar con esa adaptación cardiovascular que pues ya debatíamos, ¿no? Esas adaptaciones cardiovasculares pues van a ir de la mano con esa adaptación pulmonar, pues en ese aumento del consumo de oxígeno, pues así mismo ese oxígeno se va a transportar de la mejor manera por nuestro torrente sanguíneo y así mismo pues ese intercambio en musculatura pues que tenga protagonismo a nivel oxidativo, ¿no? Va a haber una especificidad en la respuesta ventilatoria. Nuestra adaptación pulmonar va a ir acorde a el ejercicio pues que lo sometamos, ¿no? Entonces pues digamos que yo pongo aquí estos ejemplos gráficos en donde el costado derecho pues tenemos los maratonistas o los que acostumbran a hacer trabajos de trote, de atléticos, ¿sí? En donde pues su mecánica respiratoria pues la van a adaptar justamente a la necesidad de ese ejercicio, ¿no? Pues vemos que ese ejercicio en su gran porcentaje pues trata de movimientos cíclicos, en donde pues buscan que su control respiratorio sea de manera constante, frecuente y que sea acorde pues al esfuerzo que está haciendo en un ejercicio de larga duración y que pues su frecuencia, su mecánica respiratoria pues se adapte a eso que le está sometiendo en diferencia a la imagen que tenemos a la izquierda, ¿no? Que pues ya tenemos que es un deportista de la natación, en donde vemos que esa respuesta ventilatoria pues se va a adaptar a los ritmos que el deportista necesite hacer tanto para que controle la respiración en el agua como fuera del agua. Entonces vamos a ver que esos ritmos de respiración o esa mecánica ventilatoria pues va a ser totalmente diferente al de la derecha, que son unos ritmos totalmente al trote, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros en esas adaptaciones respiratorias pues vamos a sufrir de acuerdo al ejercicio que se sometan? Entonces, es muy diferente ver la adaptación pulmonar de este nadador, ¿sí? Con sus particularidades de la natación, ¿sí? A un maratonista, ¿ok? Porque igual la especificidad de su ejercicio pues hace que su mecánica ventilatoria, que su intercambio gaseoso pues se adapte a lo que se le está pidiendo al cuerpo, ¿claro? Y aquí entramos pues a este otro gran grupo, que se le llama del tema heroico,
se le llama otras adaptaciones, en la cual se dividieron en composición corporal. Hay una adaptación de composición corporal a ese ejercicio aeróbico, una transferencia del calor corporal y cambios de tejido conectivo. Entonces, ¿qué va a suceder con esos sujetos, con esas personas que pues se sometan a programas de entrenamiento aeróbico a nivel de composición corporal? Pues en primera medida lo que se va a observar es que pues va a haber una reducción de grasa corporal, ¿no? Va a haber una reducción de grasa corporal, pues ya fisiológicamente entendido desde esa transferencia energética que ya debatimos en las semanas correspondientes, pues porque obviamente de ahí es que se va a sustraer, ahí donde se va a obtener la energía para mantener esos esfuerzos de larga duración. Entonces ese arrastre de ácidos grasos libres por nuestro torrente sanguíneo para así incluirlos en esa producción energética mecánica, pues va a hacer que esos adipocitos que se encuentran de manera subcutánea en nuestro cuerpo, pues disminuyan. Pues eso va a hacer que esa grasa corporal pues baje, se reduzca, ¿no? Obviamente, pues eso está supeditado al programa de entrenamiento que se le tiene estipulado al sujeto, eso va estipulado pues a los estímulos que ya pues hemos debatido en sesiones anteriores, eso también va supeditado pues a las variables de estímulo como la intensidad, como la frecuencia, como el volumen, como el tipo de ejercicio, pero pues en gran medida si es aeróbico, como estamos enfocándonos a una adaptación aeróbica, pues su grasa corporal va a reducir, va a ir reduciéndose, ¿sí? Y a su vez, pues ahí va a haber un producto, un aumento pues, de su masa corporal, ¿no? Obviamente, pues son adaptaciones que estamos hablando de personas pues no entrenadas y que empiezan a sufrir ese tipo de adaptaciones. Entonces, pues obviamente ese tono muscular pues va a empezar a notarse, ¿no? Lo debatíamos el lunes pasado, en donde hablábamos de cómo a partir de la cuarta a octava semana en adelante, de la cuarta a octava semana en adelante, pues ya se empieza a ver un tono muscular en el sujeto que pues está sometiendo a esos programas o planes de entrenamiento. Claro, entonces la composición corporal como una adaptación fisiológica al ejercicio aeróbico. ¿Listo? Ahora bien, aquí también tenemos una transferencia de calor, se nos va a optimizar una transferencia del calor corporal, ¿sí? Debido a que va a haber un mayor volumen plasmático, es decir, va a haber un mayor volumen de sangre corriendo por nuestro cuerpo, pues asimismo va a haber una disipación de calor, va a haber una mejor disipación de calor. Es decir, se ayuda a que ese calor se controle o se soporte de la mejor manera, ¿no? Entonces, como por medio de a medida que se van haciendo el entrenamiento, el cuerpo empieza a detectar y empieza a hacer unas transpiraciones acordes al ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a experiencia dada, eh, eh, he observado a deportistas en donde su mecánica, en donde su fenómeno de sudoración en las primeras etapas del ejercicio es diferente a etapas medias del ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno cuando va a tomar un sujeto y lo va a someter a un programa de entrenamiento, uno de los fenómenos con los que ustedes se pueden encontrar es como su sudoración es una cuando inicia el programa de entrenamiento y va cambiando a medida que va avanzando. Es algo particular, es algo de observar. No en todos los sujetos o en todas las personas responde de la misma manera, pero si ustedes hacen obtención de datos cada vez que le llevan control del entrenamiento a su deportista, van a ver cómo esa sudoración sufre una adaptación a medida que avanza su plan de entrenamiento, ¿sí? Va a sudar de cierta manera al principio de sus jornadas de entrenamiento y va a sudar de una forma diferente, va a haber una sudoración de forma diferente a medida que avanza el ejercicio y cuando ya está recibiendo sus adaptaciones. Obviamente depende al deportista o al sujeto que se está entrenando, pero sí es una adaptación importante. Ahí de esa manera pues vamos evidenciando el momento en que ustedes vean esos cambios
y ustedes los registren, obviamente cuando ustedes los registren, pues los van a detectar y van a hacer su comparación y van a decir, hombre, este deporte ya se me está adaptando, ¿sí? Va haciendo un soporte, un mayor soporte, hace esfuerzo, ¿ok? Eh, eh, Eso va a ayudar y a medida pues va a ayudar a que ese estrés del ejercicio pues sea menor, ¿no? ¿Sí? Hemos de entender que cuando en las primeras etapas de los entrenamientos el esfuerzo percibido por el sujeto es bastante, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Cuando se inicia esas temporadas, cuando se hace ese inicio de los programas de entrenamiento, para el sujeto entrenar es fuerte iniciar, es fuerte comenzar, ¿sí? Pero como a medida que va avanzando su plan de entrenamiento, pues cada vez tolera más ese ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las adaptaciones importantes a tener en cuenta. Aquí tenemos otra adaptación bastante particular también, y es respecto a los cambios de tejido conectivo, ¿sí? De nuestro cuerpo. Para entender esos cambios de tejido conectivo de nuestro cuerpo, pues hay que diferenciarlo en tres grandes componentes, como es a nivel de hueso, como es a nivel de ligamento y tendones, y como es a nivel de articulación y cartílago, ¿sí? A medida que empecemos a someter nuestro deportista o sujeto a esos esfuerzos, a esos estímulos, pues con el tiempo, tanto el hueso como ligamentos, tendones, articulaciones y cartílago, pues van a sufrir una adaptación. Miremos cada uno de ellos. A nivel óseo, va a haber un incremento de densidad ósea, ¿sí? El hueso, el hueso debido a a estas tres fuerzas mecánicas, debido a estas tres fuerzas mecánicas, fuerza de flexión, de compresión, de torsión y de la misma acción muscular, pues va a estar sometido a un estrés, ¿no? Va a estar sometido a un estímulo, ¿sí? Esa flexión, esa compresión, esa torsión y esa acción muscular son las que vive el hueso, ¿sí? Y las vive de acuerdo a la actividad que sometamos el sujeto, ¿no? Obviamente van a haber ejercicios que solamente someta el hueso a compresión, o van a haber ejercicios que no someta a compresión sino a flexión, ¿sí? Entonces eso ya también depende y de acuerdo a la especificidad de la situación, pero me refiero que estas son las fuerzas mecánicas a las que un hueso puede estar sujeto o sometido de acuerdo a lo que ustedes lo vayan a someter, ¿no? A flexión, a compresión, a torsión y acción muscular. En el momento en que el hueso empieza a sufrir estas fuerzas mecánicas externas, pues el hueso empieza a sufrir una adaptación en donde va a ser un incremento de su densidad ósea, ¿sí? Su densidad ósea. Entonces aquí en la gráfica me pareció muy acorde traer esta gráfica para que la observemos, ¿sí? Que esto pues igual ya más adelante yo creo que lo van a profundizar y ahondar más ya cuando empiecen a entrar más a trabajos de fuerza, ¿sí? Eh, eh, pero sí quiero que lo observen cómo el hueso empieza a aumentar su densidad ósea debido a esas fuerzas mecánicas. Entonces esas fuerzas mecánicas lo que primero van a hacer, esa flexión, esa compresión, esa torsión, esa acción muscular, lo primero que va a hacer es una deformación del hueso, va a haber una primera deformación momentánea, ¿no? Va a haber una deformación momentánea. Ojo, cuando hago recalco en momentáneo, ¿sí? Es una flexión momentánea, una compresión momentánea, una torsión momentánea, una acción muscular momentánea, porque al serlo constante, pues ya vamos a entrar a una lesión, ¿sí? Entonces, esas fuerzas mecánicas momentáneas van a hacer que haya unas deformidades momentáneas, ¿sí? ¿Sí? Y como la figura lo vemos aquí al costado izquierdo, ¿sí? Esas deformidades momentáneas, pues van a hacer que este hueso se someta a ese estrés. Al ver esas deformidades momentáneas, pues el hueso va a entender que se está sometiendo a una presión y pues él se va a adaptar. Él se va a adaptar. ¿Cómo se va a adaptar? Hacer un revestimiento en la zona donde está sintiendo esa flexión o esa compresión o esa torsión o esa acción muscular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a enviar estos osteoblastos, pues para que empiece a hacer esos recubrimientos más fuertes, más rígidos, y
y empiece a fortalecerse y a generarse un nuevo tejido óseo, a un nuevo tejido óseo, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la manera en donde el cuerpo también empieza a adaptarse, empieza a adaptarse. Si bien es cierto, estamos haciéndolo desde la parte aeróbica, pero quise pues traerlo porque pues esto hace parte también de una adaptación al cuerpo al ejercicio. ¿Listo? Esto se ve más, este tipo de adaptaciones, o sea, se ve más en trabajos de fuerza, en trabajos cuando se estén haciendo trabajos de fuerza, pues porque pues obviamente se están haciendo trabajos muy fuertes sobre el tejido óseo. ¿Claro? ¿Me escuchan bien, equipo? ¿Vamos ahí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Vale. Otra situación y acompañado a este mismo fenómeno, pues debido a esas mismas fuerzas mecánicas que se está sometiendo esas zonas del cuerpo, pues obviamente sus componentes apendiculares pues van a colaborar con eso, como son los ligamentos y tendones, ¿no? Ese tejido ligamentoso y de tendones pues va a colaborar en que se va a adaptar, en que se va a reforzar sus inserciones. Se va a reforzar sus inserciones, ¿vale? Obviamente, pues estamos desde la base fundamental de que sean programas de entrenamiento con sus estímulos adecuados, con sus estímulos debidamente diseñados, pues para que esto se dé, ¿no? Pero sí, esta va a ser una adaptación importante. Sus inserciones van a ser cada vez más fuertes, tanto en ligamentos y tendones. Y respecto al tejido articulación y cartilaginoso, pues va a haber un aumento de espesor en ese cartílago. Es decir, si de pronto ahí se está sometiendo a algunos trabajos de compresión, vuelvo y digo, de manera controlada, y lo hablábamos cuando estábamos hablando en médula espinal, en columna vertebral, hablábamos pues de ese cuidado que hay que tener sobre esos discos intervertebrales que pues hacen parte de ese tejido cartilaginoso a nivel corporal. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto, lo podemos adaptar, podemos a que lo soporte, pero de manera controlada. Va a haber un espesor, una adaptación a ese tipo de sometimientos, ¿sí? Entonces, digamos que como este tejido conectivo, hablemoslo en general, tejido conectivo, porque es que no podemos hablar del hueso por aparte, tendón y cartílago por aparte, pues lo dejamos aquí por aparte para que sea pedagógico, porque lo estamos entendiendo, pero esto es en conjunto, ¿no? A medida que se esté sufriendo estas acciones mecánicas de flexión, comprensión, torsión, acción, cómo se empieza a de la mano irse adaptando el cuerpo. ¿Listos? Perfecto, Sí, señor. vale. Aquí quise traer a exposición esta gráfica que me pareció que reúne de manera importante varias adaptaciones en donde se compara, el texto habla del cuadro, es una comparación de las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con pesas y al entrenamiento de resistencia aeróbica, ¿sí? Aquí lo habla con pesas, pero pues, si bien es cierto, la fuente habla exactamente de pesas, pero pues pesas hace parte de una acción mecánica anaeróbica, ¿no? Por lo general, la mayoría, un gran porcentaje de los ejercicios que se hacen con peso, pues son en su mayor porcentaje anaeróbicos. Entonces, digamos que me pareció prudente traer este comparativo porque lo enfrenta con unos ejercicios de resistencia aeróbica. Entonces, va a ser bonito el debate que vamos a tener aquí, porque vamos a ver aquí unas variables, ¿sí? Vamos a ver unas variables y vamos a ver esa comparación, ese rendimiento, esas variables, tanto después de un entrenamiento con pesas y después de un entrenamiento de una resistencia aeróbica, ¿sí? Entonces, empecemos. A ver, vamos a mirar aquí. Entonces, vamos a ver qué variables vamos a encontrar aquí. Variables en el rendimiento, variables en las fibras musculares, variables en la actividad enzimática,
variables en las reservas de energía, variables en el tejido conectivo y variables en la composición corporal. Pareció muy completo esta fuente, entonces pues quiero que la debatamos y la socialicemos aquí. Entonces, empecemos a ver, equipo, cualquier situación, empecemos aquí a analizar. Entonces, dentro de una variable de rendimiento, nuestro primer ítem habla de fuerza muscular. Fuerza muscular. Entonces aquí hablamos de que cuando se habla de fuerza, cuando se hace un entrenamiento con peso, ¿sí? Un entrenamiento anaeróbico con peso, pues aumenta, ¿sí? Y se habla que cuando se habla de fuerza, cuando se hacen ejercicios de resistencia aeróbica, no cambia. No cambia. ¿Listo? Ahora bien, resistencia muscular. Resistencia muscular dentro de la variable de rendimiento, cuando se hacen trabajos con pesas, aumenta para potencias altas esa resistencia muscular y aumenta para potencias bajas. Claro, es lógico, entendiendo que los ejercicios aeróbicos son de larga duración y poca intensidad para mantener ese esfuerzo aeróbico. Entonces, aumenta esa resistencia, pero en intensidades bajas, mientras que aquí aumenta, pero en cantidades, en potencias altas, pero la resistencia aumenta, pero en potencias, es decir, en ejercicios de alta intensidad, de alta potencia, hay una resistencia muscular acá. Aquí en potencia aeróbica no cambia o aumenta ligeramente. No cambia o aumenta ligeramente en ejercicios anaeróbicos con peso, mientras que la potencia aeróbica aumenta. Claro, la potencia aeróbica aumenta. Claro. ¿Listo? Aquí, entonces, dentro de la variable del rendimiento, la tasa máxima de producción de fuerza aumenta en ejercicios aeróbicos, no cambia o disminuye. En el salto vertical, si de pronto, si se hacen algunos ejercicios de salto vertical o pruebas de salto vertical, vemos que el entrenamiento con pesas aumenta. Vemos que en la resistencia aeróbica no cambia. La potencia anaeróbica aumenta en ejercicio, en una adaptación anaeróbica al ejercicio aumenta, en una resistencia aeróbica no cambia. Y en velocidad de carrera mejora la velocidad de carrera, mientras que en ejercicios de larga duración no cambia o mejora ligeramente. Entonces, estas son las variables de rendimiento y cómo podemos encontrar que estos ejercicios, en este caso, cuando se hace con peso, pues en el rendimiento en algunos rendimientos aumenta, ¿sí? Y observamos que la fuerza cuando se trabaja con peso hace un aumento bastante considerable en algunas variables del rendimiento, ¿sí? Más en la resistencia aeróbica, más la resistencia aeróbica colabora con la ayuda de la base enzimática para que este anaeróbico pues nos dé resultado. Ahora bien, siguiente variable, las fibras musculares. Vamos a ver qué pasa con las fibras musculares. Vamos a ver qué pasa con las fibras musculares. ¿Van conmigo, equipo? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a ver qué pasa en las fibras musculares, variable de fibras musculares en este comparativo.
Vemos que el tamaño de las fibras musculares con este ejercicio con peso anaeróbico aumenta, aumenta, lo que se conoce como hipertrofia, ¿no? Aumenta. Y en los ejercicios aeróbicos no cambia o aumenta ligeramente o no cambia, ¿sí? Aquí ya podemos entender por qué esa fisionomía de los deportistas de larga duración y poca intensidad con los deportistas de corta duración y alta intensidad, ¿no? Entonces ya empezamos a entender muchas cosas respecto a eso. O la densidad capilar, ¿no? La densidad capilar no cambia o disminuye. Claro, no cambia o disminuye, y eso lo debatíamos en algunas sesiones anteriores de cómo cuando se hace esa contracción constante máxima, pues la irrigación sanguínea va a disminuir, ¿no? Y mire que aumenta, esa capilarización aumenta con ejercicios aeróbicos, ¿no? Pues porque es que se necesita del oxígeno, pues para que se haga esa constante, esa constante ejercicio, esa constante larga duración en el esfuerzo. Mientras que aquí no cambia o disminuye porque colabora con con la acción de los fosfágenos intramusculares. Aquí los protagonistas aquí los protagonistas en esta zona son los fosfágenos intramusculares y en algunos casos la glucólisis anaeróbica, pienso yo. Entonces digamos que aquí observamos ese tipo de situación. La densidad mitocondrial, la densidad mitocondrial, vamos a mirar qué pasa con la densidad mitocondrial, y lo hablábamos en la exposición anterior. Mire aquí cómo a nivel aeróbico esto aumenta. A nivel aeróbico aquí aumenta, ¿no? Por por esa necesidad de estar en constante producción de ATP, pues con el fin de proveer la energía necesaria para esa larga duración. Mientras que mire que la densidad mitocondrial en esos ejercicios de peso disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Cómo empezamos a ver aquí la balanza, ¿no? Interesante. Bueno, miremos aquí las miosinas la miosina de cadena pesada, las miosinas, esos miofilamentos de miosina. ¿Qué pasa aquí? En los entrenamientos con peso vemos que aumenta, ¿no? Aumenta en cantidad, mientras que en los ejercicios aeróbicos no cambia o desciende. ¿Ah? No cambia o desciende. Profe, una pregunta. Sí, señora. Nosotros veíamos que en los ejercicios aeróbicos se aumentaba lo del ATP, ¿no? Sí, señora. ¿El ATP no tiene que ver con la miosina? O sea, no, no ayudaría a la resistencia aeróbica. El ATP es un sustrato que va a colaborar con el transporte energético, más el ATP va a estar en constante producción siempre y cuando de acuerdo al requerimiento energético. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el requerimiento energético tanto en el movimiento de peso como en el resistente aeróbico. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, la miosina, pues, es claro que va a necesitar del ATP para su golpe de movimiento, lo veíamos en la teoría de los filamentos deslizantes. Entonces, por eso que aquí los protagonistas son el sistema creatinfosfato, ¿no? Esos fosfágenos intramusculares. Por eso aquí les hago recalque, les hago realce, que aquí los protagonistas son esos fosfágenos intramusculares. Y entre los fosfágenos intramusculares, ¿quiénes están? Pues el ATP y el creatinfosfato. Entonces, ahí
actúa, efectivamente, Laura, actúa, pero actúa de una manera, por medio de una transferencia energética diferente, ¿vale? Listo, profe. Vemos aquí conversión de los subgrupos de las fibras de tipo 2, claro. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber una especialización de ciertas fibras musculares, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo que se quiera entender es que debido a estos ejercicios con peso, aquí estos ejercicios con peso, lo que se va a adaptar o se va a venir encontrando es que se va a empezar a reclutar más fibras de tipo 2A, ¿sí? Mientras que a nivel aeróbico, aquí hacen la aclaración, con el entrenamiento intervalado de sprints, coloquen sprints o carrera, ¿sí? Conversión a tipo 2A, ¿no? Entonces, sí se hace una conversión a tipo 2A, pero siempre y cuando dentro de esos ejercicios aeróbicos, pues hayan algunos sprints, ¿no? Pues porque obviamente se va a someter el cuerpo a ese requerimiento energético para ello. ¿Vamos ahí? Profe, yo me perdí, ¿cómo así que, o sea, yo puedo cambiar mis fibras tipos A, tipos B o algo así, No, por no, no, ejemplo, con... no, Ah, cambiarlas no, no, reclutarlas, porque pues nosotros ya venimos con del 90 al 95% con fibras musculares ya ya, preestablecidas genéticamente, ya, sí. ¿sí? Ok, Entonces sí, 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 me estaba perdiendo ahí. aquí lo que se hace énfasis en el reclutamiento de acuerdo a lo que les esté sometiendo. Profe, ¿y cómo puede uno detectar bueno, se puede detectar sin tecnología qué tipo de fibras tiene una persona? No, O sea, más que prevalecen, ¿qué detectar. tipo de fibras prevalecen? Prevalecen. Sí, sí, claro, ahí hay que empezar a hacer un análisis al sujeto y teniendo que partir por esas variables de genético, de biotipo, a nivel genético y a nivel biotipo. Entonces, por ejemplo, uno puede empezar a hacer empezar a hacer esa lectura desde esa composición corporal. Si el sujeto tiende a ser ectomorfo, ¿sí? En donde prevalece pues su tejido óseo, mesomorfo o endomorfo. Entonces, a partir de allí, pues digamos que hay unas lecturas que se pueden empezar a clasificar, donde uno se puede ubicar de acuerdo, de acuerdo a unos parámetros y a unas mediciones establecidas, en qué parte del mapa, ¿sí? Te puedes ubicar. Si es neto ectomorfo, necto mesomorfo, necto endomorfo, o eres ectomeso, ¿sí? Ectomeso o mesoendo, ¿cierto? Ectomeso o mesoendo. Entonces, a partir de ahí, de que tú te logres ubicar, puedes empezar a hacer puedes empezar a discernir que tu biotipo va más enfocado a, ¿sí? Claro ahí. Sí, profe. Ya tendríamos que entrar un poco ahí a tocar temas de antropometría, tendríamos que tocar temas un poco más de medición medición corporal, porque pues es empezar a estudiar el biotipo, la fisionomía del cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay sujetos que son netos ectomorfos, neto ectomorfos. Esos son los típicos personajes que son delgados, delgados, con esos huesos fuertes y que muy probablemente por su delgadez y por su contextura biotiva, pues puedan tener fibras de larga duración y poca intensidad, ¿sí? Como podemos encontrar sujetos mesomórficos, netamente mesomórficos, ¿sí? En donde ya genéticamente viene predispuesto a hacer trabajos, cualquier trabajo que haga de fuerza, ya, su tono muscular va a ser muy fácil obtenerlo,
¿sí? Como podemos encontrar sujetos ectomeso, que se encuentran, no son ni muy delgados, pero tampoco tienen prevalencia masa muscular y empiezan a verse. Y ahí hay unas tablas, hay unas gráficas, unas variables. Ya nos tocaría destinarle eso, pero pues eso se ve más en esa antropometría y bueno, esos ya son unos campos aparte que habría que estudiar y analizar. Como podemos ver, el 100% endomorfo, el endomorfo. El endomorfo es el que, pues el que está muy predispuesto al aumento de peso, al que su porcentaje de grasa corporal va a ser muy volátil, va a ser con cualquier, es de las personas que con cualquier cosita que de pronto comen o en sus hábitos, pues ya van a aumentar muy rápido de peso. Entonces, también las vamos a encontrar y pues a ese tipo de personas, pues es donde empieza uno a caracterizarlas, ¿no? O vamos a ver el mesoendo, ¿no? El que va a estar entre esos dos tipos de composición corporal y ahí vamos a empezar a hacer unos criterios, pero habría que ir a más a ahondar el tema, pues para determinar ese tipo de fibras. Pero sí es cierto que las fibras, pues va más, las fibras ya vienen predispuestas en un 90-95% de manera genética a nuestro cuerpo, ¿no? Lo hablábamos ya anteriormente, pero pues sí entra a determinar eso. Se han tenido casos, y es muy común el caso de que te puede llegar el deportista netamente ectomorfo, ¿sí? Ectomorfo, el delgado, el puramente delgado, alto, con esos huesos fuertes, y por más ejercicios de tono muscular, de fuerza que usted le haga, él va a poder aumentar su fuerza, sí, es claro, pero que el pronto el objetivo de él sea verse en un espejo y ya verse sus grupos musculares con una hipertrofia bastante amplia, pues hombre, va a ser complicado porque pues ya viene predispuesto genéticamente a no ser así, ¿sí? O va a llegar el sujeto que es netamente ¿sí? Endomorfo que pues de alguna manera es de los típicos casos que pues le va a llegar de mal genio, que profe, pero yo con cualquier cosa que hago yo me engordo, pues sí, bueno, pues hay que explicarle de manera técnica y profesional que pues genéticamente viene predispuesto a ser endomorfo y pues digamos que tiene que tener estos hábitos de cuidado pues para que no se sobrepase, porque pues su cuerpo va a responder así. En sus primeras semanas de gestación, cuando usted se estaba desarrollando en el vientre de la mamá, pues, hombre, genéticamente ya usted se desarrolló así. O sea, digamos que hay que aceptarlo y entenderlo, que pues hay que adaptar ese ejercicio a lo que usted necesita. ¿Sí me hago entender? Es ese tipo de situaciones. Aquí, continuando aquí con la actividad enzimática, y aquí justamente la fosfocreatina, ¿cierto? Aumenta tanto en los ejercicios de peso como en los aeróbicos. Estamos hablando de la actividad enzimática, las enzimas que se dan para tal fin. La miosinasa aumentan las dos. La fosfofructosinasa aumenta en el peso. Aquí en el sistema aeróbico es variable y el lactato deshidrogenasa no cambia y es variable. Es decir, esta actividad enzimática, pues, digamos que sí se va a aumentar en alguna medida, pero pues es en colaboración de esa producción energética. Profe, Sí, ¿qué es fosfofructosinasa? esa es una enzima, esa es una enzima. Justamente estamos aquí en la actividad enzimática. Esa es una enzima que nos va a colaborar en la producción energética de ATP y está inmersa dentro de una fase de la glucólisis anaeróbica, ¿vale? Listo, sí, señor. Esa fosfofructosinasa se da por la ingesta de frutas, profe. Por la No fructosa. necesariamente, no necesariamente porque ya nos pasamos, fue a otro, cuando tú hablas de la fructosa ya estamos hablando es de macronutrientes. Aquí estamos ya hablando de actividad enzimática, Ah, bueno, listo. ¿vale?
reservas de energía. Entonces, por ejemplo, aquí las reservas de ATP pues van a aumentar tanto en los ejercicios de peso como en los ejercicios aeróbicos. La reserva de fosfocreatina va a aumentar tanto en los trabajos de peso como en los trabajos aeróbicos. Las reservas de glucógeno va a aumentar tanto en los ejercicios de peso como en los ejercicios aeróbicos. Y la reserva de triglicéridos pues va a aumentar tanto, aquí habla de que puede aumentar tanto en los ejercicios de peso como en los ejercicios aeróbicos. Entonces digamos que nuestras reservas energéticas van a aumentar de igual manera tanto en los ejercicios anaeróbicos de peso como aeróbicos, ¿no? Entonces esa reserva energética pues va a ser mayor. Tejido conectivo, resistencia a los ligamentos en los ejercicios de fuerza. Ojo que aquí hacen la aclaración de que puede aumentar, mientras que en los ejercicios de resistencia aumenta, ¿no? Por eso es tan importante hacer siempre esa combinación, ¿cierto? Siempre estar haciendo esa alternancia de alguna manera de que si bien es cierto, yo me puedo estar enfocando en ejercicios de peso, anaeróbicos, pero no debo dejar a un lado el acompañamiento aeróbico, porque pues es que el acompañamiento aeróbico me va a colaborar en soportar esos ejercicios y viceversa. Si bien es cierto, de pronto mis objetivos, mi plan de entrenamiento va enfocado en una resistencia de fondo aeróbico, pero pues no debo dejar a un lado ese entrenamiento de peso que me va a colaborar con estos tipos de adaptaciones. Entonces, digamos, cómo empieza a jugar este tipo de variables con el fin de primero, pues, establecer sus objetivos deportivos, primero establecer para dónde vamos, qué queremos, pero sin olvidar los beneficios que me puede traer otro tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver un fiel ejemplo de cómo los ejercicios, tanto de peso, me benefician en cierta medida con algunas variables, y los ejercicios aeróbicos, cómo me benefician también en cierta medida con otras variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dentro del tejido conectivo, mi resistencia a los tendones puede aumentar, aquí da una variable de que puede aumentar, mientras que aquí netamente aumenta. Con tejido de colágeno puede aumentar, es variable, y densidad ósea cambia, aumenta, cambia, aumenta. Composición corporal, el porcentaje de grasa corporal, disminuyen los dos, y masa libre de grasa aumentan es de peso, y en ejercicio aeróbico no cambia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una radiografía, sí, un resumen muy interesante, una compilación de muchas variables que nos van a poder observar cómo esas adaptaciones fisiológicas del ejercicio, que es lo que estamos tratando esta semana, pues se dan, ¿no? Con los diferentes pues, tipos de entrenamiento que se le someta al, al, al sujeto o al deportista, ¿vale? Obviamente, y vuelvo y repito esas situaciones que se pueden dar, porque es que hablábamos que estas adaptaciones pues se daban era en pro a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Esas adaptaciones se dan es de acuerdo a esto, esas adaptaciones se condicionan es de acuerdo a esto, a la intensidad, a la frecuencia, al volumen, a la especificidad y a la herencia. O sea, esos son los variables que pues nos van a determinar ese tipo de adaptaciones que podamos dar en nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, dejando siempre claro esto, pues así mismo se pueden dar esas adaptaciones que estamos hablando. Adaptaciones que pues debemos dominar, debemos argumentar, porque pues estas adaptaciones, si ustedes lo ven desde la parte del quehacer profesional, ustedes al dominarlas van a tener una argumentación muy importante para su entrenando, para su, para el sujeto que usted está aplicándole su programa de entrenamiento.
¿Por qué? Porque pues de esta manera es que usted, y bueno, yo lo hablaba en marketing deportivo, ¿no? Otra asignatura, de cómo usted también tiene que agrandar el producto que usted está vendiendo al sujeto que está entrenando, ¿no? Algunos de ustedes de pronto ya trabajarán, de pronto algunos de ustedes pues me comentaba que ya estaba trabajando en algún lugar, o los que no traen, o los que vayan a trabajar, pues cómo usted basarse sobre la academia, sobre lo académico, sobre estos conceptos técnicos para usted mismo también vender sus servicios, porque este tipo de adaptaciones es lo que el sujeto va a sufrir o va a conseguir a raíz de lo que usted le va a aplicar, ¿sí? Entonces, cómo de alguna manera usted le va a vender ese rendimiento, ¿no? ¿Cómo le tiene que vender usted esa variable de rendimiento a su sujeto? ¿Cómo le va a explicar esa modificación de las fibras musculares? Y usted empezó de tal manera y gracias a mi plan de entrenamiento, gracias al plan de entrenamiento del profesional de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia, va a lograr esto. En la variable de las fibras musculares, usted me llegó en esta situación o me llegó y va a lograr esto. En su composición corporal, cliente o sujeto deportista tal, me llegó en estas condiciones y vamos a conseguir esto. ¿Sí? Y son adaptaciones fisiológicas del ejercicio. Entonces, usted como debe empezar a hacer un engranaje de toda la actividad conceptual que usted está aquí adquiriendo con lo que usted se le va a enfrentar a la realidad ya al personaje. Llámese club deportivo, llámese entidad deportiva, llámese lugar de entrenamiento, llámese deporte que sea, deporte individual, ya sea un deporte de conjunto, ya sea un entrenamiento personalizado, ya sea un trabajo de gimnasio, ya sea un trabajo de rendimiento, ya sea un trabajo simplemente fitness, ya solamente sea un trabajo de salud, que de pronto usted le llegue personas en estado de sobrepeso, o por el contrario, estado de bajo peso, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de adaptaciones usted va a tener que utilizarlas para mostrarle a su cliente a qué vamos, qué le está pasando a su cuerpo y cómo seguirlo consiguiendo. Partiendo desde la base fundamental que el servicio pues, deportivo es intangible, ¿no? Es intangible porque pues usted va a ofrecer su programa, ¿sí? Pero el programa usted se lo ofrece a medida de la ejecución, ¿sí? Es intransferible, es decir, su servicio deportivo es directamente con el deportista y los cambios se van a ver es con el tiempo, ¿sí? El servicio deportivo no va a que le lleguen a usted, ¿sí? Lleguen a ustedes, a los profesionales de la INCA, y, no, es que yo quiero bajar de peso. Entonces usted no va a sacar de su maletín, no, tome, le vendo mi pastilla mágica, con esto va a bajar de peso. No, usted lo que le va a vender es un programa de entrenamiento, una asesoría, una profesionalización, y usted tiene que materializarlo con ese tipo de argumentación, esas adaptaciones que va a sufrir su cuerpo a medida del tiempo, ¿sí? Y no convertirnos en los charlatanes que muchas veces de pronto se ven en el mercado de que pues auguran cambios mágicos en la gente y recetan una serie de situaciones y lo que hacen es tergiversar esa profesión tan bonita que es el entrenamiento deportivo y el deporte. Entonces, es importante. ¿Vale? Claro, hasta ahí. Sí, profe, sí, señor. ¿Alguna apreciación, alguna aporte, alguna sensación que tengan? Aquí tengo otras adaptaciones que son más emocionales, son unas adaptaciones que usted también tenemos que entenderlas también porque también las va a vivir con su deportista o las habrá vivido si de pronto ya han tenido alguna experiencia, ¿sí? Y es cómo de alguna manera van a vender estas adaptaciones al deportista. Si bien es cierto, pues son algo ya más enfocados a la psiquis, al tema psicológico, pero pues van acompañados de lo fisiológico, ¿no?
es algo, simplemente quiero hacer, es un apartado aquí pequeño, no más, en donde vemos que ese deportista, pues, unas adaptaciones va a ser una reducción del estado de ansiedad, ¿sí? Y ese es un cambio no, que va a disfrutar, porque es que tenemos que verlo de esa manera. Es un cambio que va a disfrutar el que empiece un programa de entrenamiento con ustedes. Y es que va a haber una reducción del estado de ansiedad, ¿sí? Y nosotros que somos propios de este campo, los sabemos que es así, ¿no? Cómo a medida que nosotros disfrutamos de nuestra práctica de actividad física, de ejercicio físico, de acondicionamiento físico, de deporte, nos sentimos bien, nos sentimos mejor, ¿no? O ustedes después de un entrenamiento, ¿cómo se sienten? Pues obviamente el cansancio, ¿no? Alejando el cansancio a un lado, pero a nivel emocional, ¿cómo se sienten después de un entrenamiento, de un ejercicio, de una sesión? ¿Cómo se sienten? Fuertes, activos. con energía. Es, y lo que dice Laura es muy cierto. Si bien es cierto, hay un cansancio físico, hay un estímulo, ¿sí? Hay un agotamiento corporal, pero a nivel de la psiquis va a haber una emotividad, va a haber una oxigenación en el modo de pensar y hacer. Entonces, digamos que eso va a colaborar mucho, ¿no? Entonces, es una manera de cómo usted también vender esas adaptaciones al sujeto. Disminución de la depresión entre la edad. Pues claro, a medida que usted se sienta mejor, y a medida que pues esa persona pues vaya a sentir esos cambios, esa oxigenación, esos tiempos libres y esos tiempos con ellos mismos, pues va a ser una persona que va a estar menos estresada, menos deprimida, ¿no? Aunque la depresión va muy de la mano con el agradecimiento por la vida, ¿no? Ya nos estamos metiendo a otros campos, pero pues digamos que es importante. Reducción del neuroticismo. Neuroticismo es ese término que habla sobre realización, sobre un estado de realización, de objetivos logrados, ¿no? Se refiere a ese neuroticismo, es decir, es cómo se le enseña a la persona a hacer esa obtención de logros obtenidos, ¿no? Ayuda al tratamiento profesional de la depresión grave, mejora el humor, mejora el humor, la autoestima y el concepto de uno mismo, ¿no? Y reducción de diversos índices de estrés. Profe, una Sí, pregunta. señor. Pues yo sé que esto no es psicología, pero ya que tocó el tema y es que ayer estaba hablando con una persona y cuando una persona tiene autismo, el fuerte de Ok, esa persona pues no es el deporte, ok. pero dentro de su fuerte nosotros sabemos que el autismo genera como esa falta de autoestima, ¿no? Como que esa inclusión de ellos mismos hacia la gente. El Sí. deporte podría ayudar a generar esa confianza en sí mismo. Pues digamos que habría que hablar con un especialista del tema. Pues primero habría que hablar con un especialista del tema, pero pues el conocimiento que tengo respecto a esa parte es que pues hablando del autismo, ellos desarrollan ciertas habilidades en particular, ¿no? Si bien es cierto, si bien es cierto, ellos tienden de pronto a, a, a verse, ellos tienden a tener una disminución de ciertas otras habilidades, pero pues, oh sorpresa, y entiendo que en el autismo ellos tienen unas potencialidades, pero muy específicas, ellos tienen unas potencialidades ellas muy concentradas en cierta parte de la situación. Habría que determinar y diagnosticar, y vuelvo y ya sería remitirlo a un profesional especializado de que si ese autismo lo tiene enfocado o esa parte que tiene desarrollada pueda ir por el lado de la actividad física. No, 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 es que, Eh, es que el nene no lo tiene enfocado hacia otra cosa, hacia los idiomas, de hecho. Pero entonces Imagínense, tiene, entonces tiene esa... si lo tiene enfocado a los idiomas, uy, no, sí, pero eso debe ser entonces una cosa monumental, me imagino yo. es muy tímido. Pues es normal, ¿no? Dentro de su autismo. Entonces, Claro, de pronto, si practicase un deporte de donde pronto, se pues supera, mire que sería, pues desarrolle Luis confianza. David, ahí tendríamos un posible título de investigación, ¿no? Uy, sí. De entrada, ¿por qué no?
cómo empezar a buscar esas variables, aplicar ese método científico de cómo el estímulo del ejercicio físico, la actividad física de un deporte, con todo lo reglamentario, todas las entradas de diagnóstico, de seguimiento, de finalización, y haciendo todas las evaluaciones pertinentes y ya de la mano con profesionales especializados en el tema, cómo podía salir un bonito trabajo de investigación ahí, ¿no? Lo voy a anotar, profe. Apúntelo antes de que se le olvide. Pero entonces digamos que sí, claro, esos son temas importantes y para que lo tengan presente. Entonces, pues equipo, de esta manera hacemos el recorrido por todo este gran mundo de las adaptaciones fisiológicas al ejercicio que hemos tratado durante esas 2 sesiones, en donde, en donde, en donde, en donde no queda más sino que las empecemos a entender, más que entender, a aplicar y a vivenciarlas, porque esto es más de vivenciarlas en sus sujetos y en sus deportistas, ¿no? Entonces digamos que en gran medida, pues estas son, y en específicamente vimos tanto en lo anaeróbico como en lo anaeróbico, y vimos estas adaptaciones, tanto cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, y otras adaptaciones, entonces en pro de que pues agrandemos esa capacidad académica y conceptual para con su quehacer profesional. ¿Alguna pregunta ahí, equipo? ¿Alguna duda, inquietud que tengan, apreciación, experiencia, anécdota que tengan respecto a alguna adaptación o respecto a algo que quieran hablar? No, pues que yo voy a averiguar esa preguntita que le hice, profe. Tengo que quitar la duda, como sea. Mire cómo sale un trabajo de investigación desde la necesidad de lo real. Es que justamente la investigación radica ahí, ¿sí? De cómo satisfacer cómo responder una pregunta. Tú Yo, tienes yo, esa pregunta, y yo es sé una que pregunta, y todos ustedes, yo creo que todos ahí detrás deben estar generándose a medida, no solamente porque lo estemos diciendo ahorita, pero a medida de estos 4 semestres que llevan, o los otros estudiantes que ya llevan quinto, sexto, todos los semestres a medida que va avanzando su estudio académico, pues así mismo les estarán saliendo preguntas, y preguntas que por más aprendiz que usted sea, pues no debe supeditarlas, no debe disminuirlas. Pueden ser preguntas muy interesantes que pueden ser una posible trabajo de investigación. Y eso que dentro de pocos semestres ya van a empezar a ver materias de trabajo de investigación. Empiecen a hacer un listado de preguntas que empiecen se estén generando inquietud. Aquí Luis le acabó de salir una, pues téngala ahí, no va a ser la primera ni la última. Eso deben tener ahí un listadito de preguntas que se respondan y algo real, algo a la situación, ¿no? Entonces, ahí está la invitación. profe, yo sé que el deporte, digamos, a niños con diagnosticados con TEA, ellos el deporte sí les ayuda como a... Bueno, el TEA es trastorno Trastorno, de déficit de atención, ¿no? trastorno de déficit de atención, sí, señor. Sí. Entonces, uno al desarrollarle, no a desarrollarle, sino como al trabajar el deporte o la actividad física con ellos, uno logra captar su atención para otras materias, ¿sí? En Entonces, como esa, que en uno, esa, señor, dime, termina. es como si uno enfocara toda esa falta de atención y algo neuronal pasa. Es que yo una vez, como yo, bueno, algunos ya lo saben, yo hice una monografía, una tesis sobre eso. Y a nosotros nos Ok, pusieron a trabajar varias cositas. Y una de esas ok, era el deporte. Y totalmente. neuronalmente ayuda mucho. Habían unas conexiones que se desarrollaban que lo mismo que también lo Sí. generan la música y las artes plásticas. Pues, Entonces, y eso va orientado, y me imagino que tu investigación lo tuviste que haber tocado, y eso también va orientado
a a las diferentes inteligencias que tiene el ser humano, porque es que resulta que cuando me refiero a las diferentes inteligencias del ser humano, me refiero que cada uno de nosotros tiene una potencialidad de acuerdo a la inteligencia que pues de alguna manera hemos desarrollado a través de nuestro desarrollo humano, ¿sí? Inteligencias Entonces, múltiples. por ejemplo, entonces hay personas con una inteligencia matemática, hay personas con inteligencia artística, hay personas con inteligencia motriz, hay personas con una inteligencia bueno, hay cuatro o cinco inteligencias, o más que inteligencias, es potencialidades mentales y físicas que de alguna manera en nuestra sociedad, como no están, y tenemos que verlo lo real, ¿sí? De lo real. En nuestra sociedad muchas veces no lo entendemos y nuestro sistema educativo pues tampoco lo entiende. Entonces un niño, una niña que tenga una inteligencia motriz o una inteligencia motriz bastante desarrollada, que su necesidad es de estarse moviendo, su necesidad es de estar haciendo ejercicio, su necesidad es estar haciendo alguna práctica deportiva, y la pretendemos mantener sentada en un escritorio detrás de un tablero 5, 6, 7 y hasta 8 horas, pues fácilmente va a ser un niño que lo vamos a diagnosticar con TDA, porque pues resulta que no hemos detectado que de pronto la inteligencia de ese niño o niña es de pronto motriz o es enfocado hacia la actividad física, que es una niña o niño que de pronto lo pongamos a hacer un tipo de ejercicio y nos salga es un fenómeno, nos salga es una estrella de la actividad física. Entonces de alguna manera es llevándolo por ese lado, ¿no? Listo, profe. Thank you. Sí, señor. Entonces es real, y nos vamos a enfrentar a eso, nos vamos a enfrentar de cómo algunos niños jóvenes, de pronto cuando de alguna manera ustedes se enfrenten a la docencia, bueno, cuando tengan esa oportunidad, ¿sí? Cuando tengan esa oportunidad, van a encontrar niños, van a encontrar jóvenes que de pronto los catalogan como de desjuiciados, los catalogan de como que este no rinde académicamente, pues porque de pronto nuestro sistema educativo está enfocado es a algunas ciencias exactas, ¿sí? Y de pronto no está diversificada las artes, de pronto no está diversificado los deportes. En algunas instituciones educativas sí lo hacen, pero son muy pocas en donde sí lo entienden, pero pues digamos si vemos al niño que tiene alguna habilidad física, pues digamos que tiene sus inteligencias es por ese lado, ¿no? Sí, señor. ¿Alguna otra apreciación, equipo? ¿Inquietud que tengan? ¿Pregunta o aporte? Bien. Entonces, pues de esta manera, equipo, terminamos la sesión del día de hoy. Terminamos la sesión del día de hoy. No sin antes, pues recordar el día lunes. Voy a estar conectado a la hora de la sesión, pues tradicional, siendo lunes festivo, pues haciendo la sesión y dejando la grabación, pues para con el compromiso académico que llevamos. Entonces, los que vayan a conectarse ahí nos vemos. Los que no, pues muy juiciosos, por favor, vean la clase de manera sincrónica. ¿Listos? Y me queda de tarea entonces comunicarme con el director, pues para informarles que de acuerdo a la otra semana se empiezan algunas sesiones prácticas. Entonces el día viernes cómo se les puede a esos 5 estudiantes de pronto qué sucede, pero pues ya preguntaré a ver de ahí para allá. Listo, ¿Listo? profe. Vale. Entonces, éxitos, bendiciones. Fue un gusto haber compartido hoy con ustedes, con Luis David, con Laura Tatiana, con Cristian Camilo, con Vanessa, con Brian, con María Fernanda, con Juan David. Y los que estén conectados, pues fue un gusto haber compartido aquí una vez más de fisiología del ejercicio. Listo, profe. Gracias, profe. Feliz día.
Sí, nada más, Gracias, pollos. profe. Chao, gente, éxitos. Chao, profe, gracias. Excelente. Bendiciones a todos. Excelente, Cristian. Chao, hasta luego. Juiciosos, por favor. Excelente fin de semana. Profe, profe, Sí, María Fernanda. ¿te puedo preguntar Sí, algo? Que sí. bueno, estoy con el proceso de investigación, pero pues no sé si como tal el libro Ok. esté bien o qué cosas deba cambiarle. Son como 4 palabras clave, por decirlo así, y es lo de Ah, ok. que son las asanas, ¿sí? Que son las posturas. Te escucho, te escucho un poquito cortadito. O sea, entiendo que estás haciendo tu trabajo de investigación partiendo desde la base que, sí, María Fernanda algo me ha comentado que tú estás viendo esta fisiología, pero que tú prácticamente ya estás terminando. Tú ya estás como con una materia de grado, estás con el profe Oscar. Sí, señor. Vale, vale, vale. ¿Y tienes alguna duda respecto a que como palabras clave me dices? No, es que es más como de qué te utilizar, si realmente el título está bien, porque Ah, sí, ya hablando el texto como sí, tal, el título, vale, 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 vale. Pues es, habría que hacer un análisis, María Fernanda, respecto a eso. Habría que sí, hacer pues una lectura del documento, habría que hacer una contextualización del tema, hacer una explicación a qué va el documento, y a ujú. partir de allí pues uno ya empieza como a determinar el tema del título, el tema de las palabras clave, María Fernanda, sí. Pues sí, Pero pero es que yo tenía un título que son los efectos de la práctica de yoga, o sea, las asanas, porque en el yoga se practica también pranayamas, que son las respiraciones, ¿sí? listo, Pero espérame, vamos por parte. Vamos por partes. Los efectos de la práctica del yoga, de yoga, o sea, de los asana, efectos los efectos de la parte del yoga del, de la práctica de yoga. la Y entre, práctica, ajá, y entre paréntesis está asanas, porque es que yoga es un asanas, concepto muy amplio. Sí, señor. Entonces las sí, asanas son las posturas. asanas, asanas son las posturas, entiendo, Ujú. Entonces aquí va mi duda que de pronto su merced me pueda colaborar. sí, Es sobre la alteración postural. Entonces ahí es donde yo tengo que hablar sobre las alteraciones posturales que entra lo de la cifosis, lo de la lordosis, sí, y escoliosis. cómo las asanas colaboran para el mejoramiento de esas deformidades de columna. Ajá, sí, señor, en ya Mm, estudiantes sedentarios. Entonces, ahí, profe, en la justificación yo debo de hablar como tal de, de las asanas, o sea, primero abordo el tema del yoga, luego de las sí. alteraciones y luego el sedentarismo, o sería el yoga, el sedentarismo y la alteración. Es que bueno, ahí tengo dudas sobre la justificación. Y esa parte que tienes, eso está en que en la parte de la justificación o los objetivos o de la introducción. ¿Qué, profe? ¿Qué parte? Eso que tú estás preguntando, o sea, ¿en dónde tienes la duda? En la justificación. Ah, en la justificación. Sí, Entonces, porque no sé cómo en empezar. la justificación, Sí, pues tú tienes, pues hay que empezar a hacer, bueno, esto es de trabajo, eso es de tiempo, ¿no, María sí, Fernanda? Eso es de tiempo porque habría que analizar el contexto del documento. Pero a primera medida, así como me abordas y para yo poderte colaborar en algo, pero pues tengo muy poca información de lo que te podría yo ayudar para que tú me suministres. Si estamos hablando de una justificación, si estamos hablando de una justificación de cómo las asanas colaboran en esa mejora, sí, de la alteración. es justamente eso. La justificación es eso, que tú expliques cómo las asanas colaboran, o sea, que en el documento, en tu tesis de grado, vas a explicar cómo las asanas van a colaborar en el mejoramiento de esas deformidades de columna. Ah, Esa es la ok. justificación del trabajo. Así yo te lo entiendo. Pero bueno, no O sea, importa primero, porque primero atacando de las asanas, cuál es la característica de las asanas, cuál es el beneficio, o sea, cuál es la característica particular de las asanas que van a colaborar con esas deformidades de columna que se dan en los niños, en los jóvenes o en los que estén con algunas alteraciones.
Pues aparte, eso es lo que te entiendo y eso sería la justificación a tu trabajo. Profe, ¿y se puede utilizar o tú conoces algún test aparte del formato de evaluación postural para, pues, aplicárselo a ellos? ¿O estaría bien que yo utilice como o sea, hacerles el historial clínico? Porque pues no solo es como tal de las posturas, sino también de ejercicios, de la higiene como tal, de la alimentación, de la respiración. Entonces, no sé si pueda como tal Pues aplicarlo o que conozcas otro test, señor. más que test, yo lo vería más por el lado del seguimiento, yo lo vería más por el lado de la medición de inicio de diagnóstico de cómo llega tal sujeto con tal deformidad, se le aplica las ástanas y cómo finaliza, sin necesidad de pronto yo estar recurriendo a varios test o a muchos test. Bueno, en este momento yo de pronto, si tú lo que vas es a mostrar en tu trabajo de grado el beneficio de las ástanas en esas deformidades, pues lo que yo tengo que ver es esos beneficios. ¿Y cómo los veo? Pues cuando me llega alguien con esas deformidades, empieza su rutina de ástanas, su rutina de yoga y cómo finaliza en el programa a través del tiempo. Pues más que aplicar varios test, es los tiempos de aplicarlos, un diagnóstico de entrada, cómo va el seguimiento y el de salida. Esa es la mejor manera de mostrar cómo se hace, qué beneficio trae esos ejercicios a la columna. Vale, porque es que yo tengo ese formato de evaluación y ahí dice eso, entonces uno lo puede llevar el segmento de todo, de la cabeza, si es leve o moderado, entonces pienso Ok. de eso. Pues a mí me parece que es acorde, a mí me parece que es acorde porque es que es ahí donde yo veo si sí sirvió o no sirvió, si sí sirvió la aplicación de esos ejercicios. O sea, y aquí como el resultado es que aquí como no se está presionando al ejercicio que sirva, sino lo que busca estos trabajos de investigación, o lo que te entiendo, es que el resultado final de tu trabajo salga un dictamen, y el dictamen diga, sí sirve los trabajos, sí sirve los ejercicios de Astana para la columna, o tu dictamen diga, no, definitivamente no sirve para la angulación o mejorar de los ejercicios de columna, sirven es para otra cosa, o sirven es para una distensión muscular, o sirven para una angular. Bueno, ya se iría más a profundidad la respuesta. Pero como al final lo que vas a sacar es ese dictamen, ahí lo que se necesita es esa herramienta, que de entrada cómo llegó, cómo le hiciste el seguimiento y cómo salió. Ok, gracias, profe. ¿Y tú crees que Sí. de lo de las alteraciones está bien? O sea, colocar alteraciones, o sea, de la postura y no colocar como tal, digamos, Pues hipótesis o algo así. ¿Será que tengo que especificarlo? Porque es que de todos modos de los estudiantes tampoco sé, o sea, estoy a pues, ciegas, sí, porque voy a encontrar también que tengan sifosis, lordosis, no puedo como tal decir, bueno, ahí tendrías que hacer un trabajo ahí tendrías que hacer un trabajo de obtención de datos. ¿Qué alteración es la que más se ve en la población que tú vas a atacar? Me imagino que ya tú hiciste una delimitación poblacional, imagino que ya hiciste una sí, señor. segmentación. Entonces hay que determinar, hacer un estudio de qué alteración es la que más se ve. O si de pronto vas a abarcar una, dos, tres, bueno, ya tocaría mirar a qué amplitud de la investigación tengas, pero eso como determinar qué alteración es la que más se ve en esa población, ¿sí? O Pues por lo yo menos creo que escoger una, dos, o escoger algunas, las más representativas, ¿sí? sí. Sí, y aplicárselas y mirar si a esas se les colabora, Pues se les probaría que mejora. sería Sifosis por lo que es para estudiantes de derecho y ellos pasan mucho tiempo pues sentados y en una mala posición porque son personas estudiantes Mm, sedentarios, o sea, no son estudiantes que se preocupan, mm, digamos, como nosotros por la postura. Entonces mm. creería que esa sería como la alteración más. Bueno, entonces si quieres ser mucho más específico en tu trabajo de investigación, también de mi forma de ver, también es válido que te especifiques. Entre más específico, pues a mi modo de ver, un trabajo de investigación sea mucho mejor porque va a ser más claro y para dónde vamos. Entonces si te vas a enfocar exactamente a esa sifosis que tú detectas ahí, pues sería mejor cómo las astanas del yoga actúan sobre la sifosis espinal.
bueno, tú ya empiezas a hacer una limitación más exacta. ¿Actúan sobre la qué, profe? Escuché la última parte. Haces una especificidad sobre el tema exacto, como, o sea, lo que te entiendo es cómo las asanas, No es el cómo, yoga. cómo las asanas del yoga actúan sobre la cifosis espinosa de los estudiantes de derecho de tal institución. Pero pues digamos que a primera medida eso es lo que te podría de pronto yo aconsejar. Vuelvo y te digo, ya es un trabajo, ya es un trabajo de tiempo y de dedicación, uno sentarse y el hacer la lectura y bueno, pero eso así con lo que información que tú me das es lo que creo que te puedo ayudar. Bueno, profe, muchas gracias. No, María Fernanda, con gusto, cualquier pregunta a la orden, igual eso es de tiempo, ¿no? Eso es de una construcción larguita. Entonces, se calma. Sí, yo lo tengo presente. Vale, profe, que esté muy bien. Vale, María Fernanda, chao, juiciosa. Bueno, chao, profe.